¿Cuál es la peor decisión que ha tomado un autor? Richard Brittain buscó a una chica que le hizo una mala reseña de un libro y la golpeó en la cabeza con una botella. Suena como la combinación más extraña de planificación meticulosa y rabia espontánea. Bram Stoker no obtiene derechos de autor estadounidenses por Drácula. Al igual que J.R.R., la editorial británica de Tolkien no consiguió los derechos de los libros de bolsillo en los Estados Unidos. Eso dio lugar a libros de bolsillo baratos que él odiaba, gracias a los cuales su fama explotó. La editorial estadounidense le preguntó qué debían hacer con la parte del autor que habían reservado diligentemente, a pesar de que ni él ni su editorial habían llegado a ningún acuerdo. Tolkien respondió: en efecto, solo envíame el cheque. Y lo hicieron, así que ese es un error editorial que le salió bien al autor en todas las formas posibles. Michael Grant, coautor de Animorph y esposo de Catherine Applegate, ha declarado que la cagaron al dejar que su agente los convenciera de otorgar los derechos mediáticos de la serie a Scholastic. Vi una entrevista con ellos no hace mucho donde hablaban sobre escribir temas intensamente adultos para niños, que fue algo que siempre aprecié de esa serie cuando era niño. No complació ni suavizó la historia en absoluto solo porque era para niños. Tenía mucha violencia y trauma emocional y todo tipo de cosas que otras series infantiles no tenían, lo que la convirtió en una gran serie de transición hacia la literatura para adultos. En 1971, William Powell, entonces un adolescente, escribió y publicó un libro llamado The Anarchist Cookbook, que informaba a los lectores cómo construir explosivos y armas caseros, cómo construir dispositivos de phreaking telefónico y cómo fabricar sustancias ilícitas y legales, incluido el LSD. Pasó la mayor parte del resto de su vida repudiando el libro, tratando de eliminarlo de su publicación en algunos momentos, aunque fracasó porque no poseía los derechos de autor, y tuvo problemas para encontrar trabajo como resultado de su libro. L. Ron Hubbard inició una secta. Si lees algunas de sus novelas, podrás ver por qué pensaba que ser un líder de una secta era el mejor trabajo. Terminó siendo un multimillonario navegando por el Mediterráneo en un yate privado tripulado por mujeres jóvenes. No estoy seguro de que eso cuente como un error. Marion Zimmer Bradley tal vez no debería haber defendido a su marido pedo, particularmente en los tribunales, donde las transcripciones aún se conservan. 2. Haber sido ella misma una pedófila y haber abusado de su hija. Intentó adoptar niños de los que su marido también quería abusar y también abusó de su hija. Sí, este es en el que estaba pensando. Absolutamente arruinado el placer de recordar mi adoración adolescente por las mujeres en Mists of Avalon. Quiero decir, tengo que pensar en ello como Volkswagen. Amo los autos. Pero Hitler era un verdadero imbécil. Stephen King odiaba a Carrie con pasión hasta el punto de que prácticamente la había tirado a la basura calificándola de pérdida de tiempo. Su esposa lo leyó un día y dijo que era una de las mejores historias protagonizadas por una mujer que había leído en mucho tiempo y lo instó a publicarla. Esta decisión de su esposa es lo que impulsó su carrera y lo hizo famoso de la noche a la mañana. Si ella no lo hubiera instado, quién sabe cómo habría sido la carrera de King. Él todavía odia el libro y no tiene idea de por qué a la gente le gusta, mientras que su esposa todavía mantiene que es su favorito. Algo similar sucedió con Pet Sematary. Lo consideró demasiado oscuro, incluso para él, y lo guardó en un archivador durante años, sin tener nunca la intención de publicarlo. Estaba cambiando de editorial, pero por contrato todavía le debía un libro más a su editor actual. No tenía nada más y se le acababa el tiempo, así que publicó Pet Sematary, que ahora se considera uno de sus clásicos. George Martin mata accidentalmente a un personaje importante y queda atrapado en un lío que él mismo ha creado. Revisé sus libros después de que terminó el programa y juro que es como si hubiera dos personas diferentes que los escribieron. Los primeros 3 libros, aunque densos, también tienen un ritmo bastante rápido y están muy centrados, mientras que los 2 últimos son un desastre demasiado detallado. Mucha gente cita al nudo merenese, ¿por qué no puede continuar? Pero creo que es más un síntoma que la causa. Mira, al final del tercer libro,
Todos los personajes principales habían llegado a un punto en la trama en el que parecía que estábamos a punto de saltar en el tiempo unos cuantos años, presumiblemente. Cuando volvamos a ellos, veríamos el primer día de invierno. Sin embargo, alguien más adelante, las tendencias, Gardner, de GRRM se apoderaron de él y sintió que tenía que escribir cada detalle de cada trama sin interrupción alguna. De lo contrario no se sentiría completo. Sin embargo, el peso de todo aquello le atascó. En pocas palabras, creo que si se hubiera comprometido con el plan original del salto temporal, su historia no estaría en este lío. La historia habría estado bien y podría haber guardado todo el resto para un futuro compendio para los Ultra Nerds. William Burroughs estaba arruinado con las sustancias ilícitas y, supuestamente, mostró su acto de William Tell, que mató a su esposa. Sí, supuestamente, accidentalmente le disparó a su esposa en la cabeza como parte de un supuesto juego de mesa del que ninguno de sus amigos había oído hablar antes y cuando él y su esposa, supuestamente, estaban peleando fuertemente. Cuando Sir Arthur Conan Doyle mató a Sherlock Holmes. Para ser justos, quería escribir algo más, ser reconocido por algo más. Y Holmes era su personaje para hacer con él lo que quisiera. La reacción tras la muerte de Holmes no tuvo precedentes. La gente llevaba brazaletes negros tras su muerte y una mujer incluso golpeó a Doyle con su bolso. Finalmente cedió y volvió a escribir Holmes. Pero no con el mismo fervor que antes. Ahora se trataba de hacer felices a los demás, cumplir contratos y recibir un sueldo. En lugar de escribirle a Holmes porque quería hacerlo. Si escribió algo más, siempre quedó eclipsado por su detective. Años más tarde, Doyle murió. Nadie llevaba brazaletes negros y los titulares decían, Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, ha muerto. Esto siempre viene a la mente cuando se consideran finales pobres. El libro juvenil, Mi lado de la montaña. El final estuvo tan mal concebido que el autor me dio vergüenza al leer el libro en voz alta. Un ejemplo de un libro emocionante, bien investigado y escrito, cuyo autor, no sé, ¿perdió la trama? Sí, era tan bueno hasta que dejó de serlo. Como si el autor se hubiera metido en un agujero y no supiera cómo salir. Así que simplemente dijo, y todos vivieron felices para siempre. Butterscotch Horseman reta a ese lunático cualquiera de Montana a un duelo por las críticas a su libro. También se dio vuelta para preguntarle su opinión sobre su libro, por lo que tropezó y se hundió el cráneo en una roca. Patrick Rothfuss realiza un evento benéfico para que él lea un capítulo de Doors of Stone, Kingkiller Chronicle. Nunca cumplió. Hombre, a pesar del odio que Sanderson genera en la comunidad. Es increíble ser un fan suyo y no tener que lidiar con las tonterías de Rothfuss, Martin de oraciones y lágrimas y aceptar el hecho de que nunca obtendrás lo que deseas. El único autor de fantasía en el que realmente puedes confiar para terminar una serie de 10 partes porque es el único autor que accidentalmente escribe libros adicionales entre todos los demás libros que está escribiendo. Todo lo cual tiene muy claro la línea de tiempo esperada y cumple constantemente con los plazos. Johann Unterberger fue un asesino en serie de mujeres. Mientras estaba en prisión por sus horribles crímenes, comenzó a escribir, y sus escritos atrajeron la atención de la élite austriaca, que inició una gran campaña para su liberación. Cumplieron su deseo y fue liberado después de 15 años de cadena perpetua. El tiempo mínimo, desafortunadamente, como lo expresó Cracked.com, por extraño que parezca, a Jack aparentemente todavía le gustaba mucho matar prostitutas. En el primer año de su liberación, Johann mató a 8 mujeres y luego a otras 3 más al año siguiente. Más tarde se quitó la vida tras ser declarado culpable de estos asesinatos. Y todo ello porque algunos de sus escritos fueron populares entre los intelectuales austriacos. Desde entonces se ha sugerido que su obra más notable, una autobiografía, ni siquiera fue escrita por él. Sapkowski y su desconfianza hacia los juegos. Cuando CDPR le pidió los derechos de The Witcher, rechazó las regalías y en su lugar aceptó unos miles de dólares. En un juego que se convirtió en una franquicia multimillonaria. No puedo creer que alguien haya tardado tanto en mencionar al brujo. Es un autor fantástico y merece todos los aplausos. Pero vaya, se olió de este. Lo que me molesta es que,
Incluso si no crees que un medium vaya a despegar, siempre optas por el acuerdo de regalías. Siempre. No hay ninguna razón clara para recibir un pago único por cualquier trabajo que vaya a realizarse en el futuro previsible. Siempre te encargas del back-end, incluso cuando ese back-end no es inmediatamente rentable. GRRM dio su guión original del final del programa, pero resultó contraproducente. Ahora no escribe nada. Creo que la existencia del programa es la razón principal por la que probablemente nunca veremos el resto de los libros. O al menos porque han pasado 13 años desde el último lanzamiento. Cuando los libros eran literalmente su fuente de ingresos, se dedicaba a completarlos, porque si hubiera esperado 13 años después de A Dance with Dragons sin los ingresos del programa, hace mucho que se habría convertido en un indigente y nadie le prestaría atención excepto un pequeño puñado de lectores devotos. Ciertamente no sería un nombre tan conocido como lo es ahora. El hecho de que en realidad no necesitaba escribir para mantenerse a sí mismo y a su familia y para ser famoso mucho más allá de lo que los libros por sí solos alguna vez hicieron por él, minó toda la urgencia que alguna vez tuvo. Renesmee, no es lo peor, pero fue lo que pensé inmediatamente al leer tu pregunta. Mucho de Amanecer cobra sentido cuando te das cuenta de que fue escrito antes que Luna Nueva y Eclipse. La secuela original de Crepúsculo se llamó Amanecer Eterno e inmediatamente se centró en la boda. Excepto que luego Stephenie Meyer decidió volver atrás y escribir los 2 libros intermedios. Entonces, cuando llegó a Amanecer, intentó utilizar la mayor parte de Amanecer Eterno, pero no funcionó exactamente considerando toda la otra historia que introdujo en el medio y que arruinó sus intenciones originales. Básicamente, escribió un fanfic de su obra original y luego lo publicó. Por eso se lee tan extraño. Sherman Alexie decidió acosar sexualmente a varias aspirantes a autoras jóvenes, indígenas. Creo que acudían a él en busca de tutoría. La beca que llevaba su nombre pasó a llamarse de otra manera. Varios premios que recibió por sus libros fueron rescindidos o él los rechazó a raíz de las acusaciones, de las que reconoció, simplemente tremendamente decepcionante de alguien a quien tanta gente admiraba. Uno de los mejores manhwa románticos que he leído se arruinó a la mitad cuando el autor cambió por completo la dinámica e hizo que el MC actuara, pensara de manera irracional e inmadura. Romance en la oficina con la gerente mayor. Y ella es una madre atrapada en un matrimonio sin amor. Toda la primera mitad es MC siendo respetuoso, comprensivo y cauteloso. Ella le da confianza en el trabajo y él le brinda apoyo para finalmente conseguir el divorcio que quería. MC la estaba conquistando y quería presentárselo a su hijo como señal de confianza y de una relación seria. Eruptivamente dijo que quería casarse. Luego duplica sus esfuerzos con un comportamiento pegajoso inapropiado y gestos tontos. La historia luego se prolonga hasta el final, donde ambos siguen adelante pero todavía tienen algunos rescoldos de afecto el uno por el otro. La novela y el manhwa aparentemente se basan en una historia real que el autor presencia. El autor debería haber mantenido la historia feliz o al menos hacernos saber que esta maravillosa historia de amor estaba condenada a problemas graduales en lugar de un giro de 180 grados. Han pasado años y todavía estoy enojado. Doctor, Zeus engañó abiertamente a su esposa mientras ella agonizaba de síndrome de Guillain-Barré. Ella le escribiría una carta antes de suicidarse, pidiéndole que la perdonara por no ser una mejor esposa. Púdrete en el infierno, bastardo. Roald Dahl engañó a su primera esposa con otra mujer antes de divorciarse de ella y casarse con la otra mujer. Sin embargo, su ex esposa no murió de aneurismas cerebrales sino de cáncer de pulmón a los 84 años. Roald Dahl la ayudó mucho en su rehabilitación después de sufrir sus aneurismas mientras estaba casada. Tendré que ir con Robert Galbraith, J.K. Rowling y la interesante forma en que intentó representar ciertos grupos en sus libros, generalmente mucho tiempo después de su impresión, una vez que ya se había beneficiado de ellos. Dumbledore era en realidad gay. No haré eso relevante porque podría desanimar a los lectores conservadores. La raza de Hermione depende de la imaginación del lector. Me encanta la idea de una Hermione negra, ignora las partes que escribí sobre que ella era blanca.
La licantropía de Lupin era una metáfora del SIDA, no mires demasiado cómo caza a escolares en plena noche. Grindelwald y Dumbledore tuvieron una intensa relación romántica, que nunca será mencionada en ningún material oficial. J.K. La decisión de Rowling de escribir ficción de misterio donde su protagonista es un varonil exmilitar canoso. Los monólogos internos de esos libros están hilarantemente fuera de lugar. Debería haber un descargo de responsabilidad en la portada que diga: advertencia. El autor no tiene idea de cómo piensan los hombres y no se molesta en preguntar. Y luego están todas las cosas antitrans. ¿Por qué Stephen King siempre habla de semen y de masturbarse? Está en todos y cada uno de sus libros que he leído y siempre surge de la nada. Cujo, un libro sobre un perro. Tiene una sección completa sobre un tipo que se masturba tanto que sus sábanas están rígidas. The Stand tiene una parte sobre un chico masturbándose en su saco de dormir y esparciendo semen por todas partes. Nunca añade nada a la historia. Parece que se pone cachondo mientras escribe y luego comienza accidentalmente a narrar sus pensamientos internos antes de volver a la trama real. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.